el método de sustitución, estamos hablando de un cambio de variable obligatorio. Entonces, nos enfocamos. ¿Cómo trabajamos por el método de sustitución? Entonces, podemos observar la siguiente integral. Tenemos la integral y observen, tenemos la integral de f de x por la derivada de esta misma función, o sea, f' de x por el diferencial de x. Entonces, ¿cuándo puedo aplicar el método de sustitución? Puedo aplicar cuando tenga una función, como en este caso tenemos f de x, ¿no es cierto? Y al lado esté su derivada. En ese caso puedo usar un cambio de variable, porque si tengo la derivada, entonces puedo realizar el cambio de variable. Entonces, este es un caso general. A ver, ¿qué podemos decir entonces? El cambio de variable va a ser z igual a f de x, ¿cierto? Entonces, f de x está, pero la derivada de f de x es f' de x. Entonces, diferenciamos. Diferenciando, vamos a tener el diferencial de z igual. Cuando estamos diferenciando, estamos derivando, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de f de x es f' de x. Pero como estamos diferenciando, anotamos el diferencial de x. Ahora, tenemos que ver si cuando diferenciamos existe la misma función en la integral. Aquí tenemos f' de x diferencial de x. Y observen, aquí también aparece f' de x diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que reemplazar, cosa de que todo está en función de z, ¿no es cierto? En eso consiste entonces bueno, este método de integración, que es el método de sustitución o cambio de variable. Muy bien, entonces vamos a ver algunos problemas de aplicación. Inicialmente, para poder usar este método, obligatoriamente, bueno, para cualquier tipo de integral, obligatoriamente tenemos que saber derivar, ¿no es cierto? Entonces, veamos el siguiente problema. Dice, calcular la integral y que es igual a la integral del logaritmo de 2x sobre x por el logaritmo de x diferencial de x. Entonces, ¿alguien podría observar el cambio de variable inmediato? A ver, ¿quién puede decirme cuál sería el cambio de variable para esta función? Logaritmo de x. Logaritmo de x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero lo que debemos hacer es lo siguiente. Inicialmente tenemos que analizar la función. A ver, primero vamos a tener esta función, que es el logaritmo de x, como pueden ver en el denominador. Pero arriba está también en el numerador el logaritmo de 2 veces x. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer el cambio de variable en cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Porque al final la derivada va a ser, siempre va a involucrar a 1 sobre x. Pero, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es llevar a una sola función para que, bueno, para que aparezca varias veces esa función y tenga la misma derivada. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer? En el logaritmo de 2x podemos trabajar, podemos desglosarlo como el logaritmo de 2 más el logaritmo de x. Se puede hacer eso, ¿verdad? Por propiedades logarítmicas. ¿Pero por qué estamos haciendo eso? Porque si usamos esa propiedad, observen, aquí tenemos el logaritmo de x y aquí también tenemos el logaritmo de x. Entonces, eso me facilita, ¿no es cierto? Porque en caso de que, bueno, si tenía acá el logaritmo de 2x y aquí el logaritmo de x, podría haber hecho el cambio de variable. ¿Por qué? Porque los argumentos no son iguales. Aquí tengo 2x y aquí tengo x. Entonces, siempre tenemos que llevar a una sola función. ¿Qué quiero decir con esto? Que para realizar el cambio de variable debe aparecer la función varias veces, ¿cierto? Una sola función. Entonces, observen, aquí tenemos el logaritmo de x y aquí tenemos el logaritmo de x. Y la derivada es 1 sobre x, observen. Aquí tengo 1 y aquí está x. Entonces, puedo realizar el cambio de variable. Y el logaritmo de 2 no pasa nada, es una constante nada más. Entonces, como ya sabemos cuál es el cambio de variable, procedemos a realizar ese cambio. Entonces decimos, z es igual al logaritmo de x. ¿Qué hacemos ahora? Diferenciamos. Entonces, tenemos el diferencial de z igual al diferencial de x sobre x. Entonces, observen que aparece, ¿no es cierto? Diferencial de x sobre x. Aquí está el diferencial de x y aquí está x. Reemplazamos en la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 1. Y vamos a tener lo siguiente. El logaritmo de 2 no va a cambiar. Más el logaritmo de z de x es z. El diferencial de x sobre x es diferencial de z. Y el logaritmo de x es z nada más. Y observen que esta integral es mucho más sencilla. Es la integral del logaritmo de 2, que es una constante, más z sobre z. ¿Qué puedo hacer en este caso? Está bien sencillo. Miren lo que voy a hacer. Voy a distribuir esta z del denominador en el numerador, tanto al logaritmo de 2 como a z. Entonces, ¿qué tenemos si distribuimos? Primero vamos a distribuir al logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 2 es una constante y sabemos que las constantes salen de las integrales. Entonces, sale de la integral y vamos a tener el logaritmo de 2.
teniendo 1 sobre z por el diferencial de z. También estamos distribuyendo la integral a este sumando y este segundo sumando. Más la integral z entre z es 1. Entonces, diferencial de z nada más tenemos. Muy bien. Ahora podemos ver que estas integrales son inmediatas. Miren, la integral de 1 sobre z, ¿qué va a ser igual? Es el logaritmo de z, es una integral inmediata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo de z es 1 sobre z. Esa integral es inmediata. Ahora, aquí tenemos también otra integral que es inmediata. La integral de 1 diferencial de z va a ser z nada más, ¿no es cierto? Y ya estaría integrada la función. Y la sumamos una constante, porque es una integral indefinida, es una integral que no tiene límites. Una vez que hayamos integrado, esta todavía no sería la respuesta. La respuesta va a ser con las variables originales. ¿Cuál es la variable original? Es x. Entonces, volvemos al cambio de variable. Z, que es igual, es el logaritmo de x, porque ese es mi cambio de variable. Entonces, reemplazamos en la ecuación que ya hemos integrado. Logaritmo de 2 no se toca. Z se toca, ¿no? Z es logaritmo de x. Entonces, reemplazamos el logaritmo de x más z, que es el logaritmo de x. Entonces, aquí anotamos logaritmo de x. Entonces, esta sería la respuesta, ¿sí? Esta va a ser la respuesta del ejercicio. Ahora, ¿cómo compruebo si una integral la has resuelto bien? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cómo compruebo si la integral, el resultado de la integral es correcto? Derivando. Derivando. Derivando y Derivando, nos tiene que obviamente, ¿no? dar el argumento de la integral. Exacto. ¿Pero por qué tengo que derivar? A ver, ¿quién me puede responder? Porque la integral es la antiderivada. Exacto, ¿no? Es la operación inversa, ¿no? De la derivada, la integración. Y la derivada es la operación inversa de la integral. Eso, ¿no? Esos son conceptos fundamentales que tenemos que saber. Bueno, este problema estaba muy sencillo. Vamos a ver ahora otro. Este es un poco más, es más especial. Vean, este es de un examen, por si acaso, del ingeniero Valencia. Este tenía más nivel. Pero esta pregunta les comento que el ingeniero Valencia lo ha copiado de un, bueno, no sé si lo habrá copiado, pero también lo he visto en un examen de la UNI. Pero me ha parecido muy interesante. Bueno, en principio parece que está muy complicado, ¿no es cierto? Pero si le hacemos algunos arreglos, algunos ajustes en la función integral, van a ver que es bien sencilla la integral. Bien, inicialmente, vean, tenemos la integral del coseno a la 18x menos seno a la 20x sobre x, coseno de x menos seno de x a la 20. Menos x a la quinta por el seno de x a la quinta más coseno de x a la quinta sobre x a la sexta, diferencial de x. En primer lugar, tenemos que recordar los métodos de integración. Y bueno, esto también ya deben saber. Un método de integración es el método de integración por partes. Ahora, ¿cuándo uso ese método de integración por partes? Se lo puedo usar en varios, bueno, para varios casos. Bueno, el caso más general para usar el método de por partes es cuando tengo cuando tengo en una sola integral distintas funciones. ¿A qué me refiero? O sea, una mezcla de funciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que puedo tener una función polinómica, una función trigonométrica, una función exponencial. En caso de que tenga ese tipo de mezcla de funciones, el método más recomendable, bueno, o recomendable sería el método de por partes. Entonces, veamos ahora, en nuestro caso, existen funciones trigonométricas, vean. También existen funciones polinómicas, x a la quinta, x a la sexta. Entonces, el método que se puede recomendar puede ser el método por partes. Ahora, lo que podemos hacer es tal vez usar ese método, pero es medio complicado, por si acaso, ese método, ¿sí? Lo que hacemos ahora es usar un cambio de variable nada más. Van a ver. Vamos a hacer un cambio de variable nada más, porque va a ser más sencillo, ¿sí? Porque si lo resolvemos esto por partes, también se lo puede resolver, pero va a ser largo. Ese es el problema. Y además, para el método de por partes hay que identificar bien cuál función voy a integrar y cuál función voy a derivar. Eso vamos a verlo después. Entonces, veamos. En primer lugar, observen lo que voy a hacer. Como la expresión es muy larga, voy a dividir en dos integrales. Este primer sumando va a ser la integral 1 y este segundo sumando va a ser la integral 2. Por tanto, esta va a ser la ecuación 1, ¿sí? Muy bien. Nos vamos a enfocar inicialmente en la integral 1. Observen, esta es la integral 1. Es coseno a la 18x menos coseno a la 20x sobre x coseno de x menos seno de x a la 20. Muy bien, esa es la integral. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a usar aquí un artificio. Lo que voy a hacer en principio es dividir por coseno a la 20 de x en el numerador y también en el denominador. Pero, ¿por qué voy a hacer esto? Vean lo que sucede. ¿Qué sucede si divido entre coseno a la 20x? Coseno
a la 18x sobre coseno a la 20x es 1 sobre coseno cuadrado. Y eso lo puedo expresar como secante cuadrado de x. Ahora, coseno a la 20 de x sobre coseno a la 20 de x es 1. Muy bien, hasta ahí perfecto. Ahora, en el denominador, miren, también voy a dividir entre coseno a la 20, hemos indicado. Entonces, este exponente que es 20 se lo mantiene, ¿no es cierto? Lo único que va a pasar a dividir es el coseno a la x. Entonces, x coseno de x sobre coseno de x es x nada más. Y seno de x sobre coseno de x es tangente de x, como pueden ver. Muy bien. Una vez que tengamos eso, observen que ya me ha dado bueno, ya puede haber un cambio de variable, si se dan cuenta. A ver, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Entonces ya está arriba la derivada. Entonces podemos realizar un cambio de variable. Observen, mi cambio de variable va a ser todo este denominador, solamente esto, no con el 20. ¿Sí? Porque la derivada de x menos tangente de x está arriba, pero me falta factorizar un signo, porque vean, la derivada de x es 1 y la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Lo que me faltaría es un signo negativo, pero el signo negativo se lo puede añadir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Z es igual a x menos tangente de x. Vamos a proceder a diferenciar. Diferenciamos. Vamos a tener diferencial de z igual. El diferencial de x es 1. El diferencial de la tangente de x es secante cuadrado diferencial de x. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Podemos reemplazar en la ecuación 2, pero previamente tenemos que factorizar un signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, realizando esa factorización del signo negativo, vamos a tener ese negativo que les había explicado, menos 1. Ahora, secante cuadrado de x menos 1 diferencial de x, ¿a qué es igual? Es menos diferencial de z. Aquí está el negativo y aquí está el diferencial de z. X menos tangente de x, ¿a qué es igual? Es z. Entonces anotamos esa z. Muy bien. Observen que esta integral es muy sencilla. ¿Cuál sería la integral de esta función? Va a ser 1 sobre 19z a la 19, más una constante 1. Entonces, ese sería el resultado de la primera integral, pero nosotros tenemos que trabajar con la variable x. Volvemos al cambio de variable. Z es igual a x menos tangente de x. Entonces, reemplazamos donde aparece z. Z es x menos tangente de x a la 19. Por tanto, esta sería la respuesta de la primera integral. Lo que nos faltaría es calcular esta integral 2. Entonces, procedemos a calcular la integral 2. Esta es la integral 2, como pueden ver. Es x a la quinta, seno de x a la quinta, más coseno de x a la quinta sobre x a la sexta. Ahora, ¿qué vamos a hacer para esta integral? Miren lo que voy a hacer. Aquí también voy a usar un artificio. Van a ver por qué. Voy a multiplicar y dividir entre 5x a la cuarta en el numerador y en el denominador. ¿Por qué estoy haciendo eso? Vean, una vez que multiplique, ¿qué es lo que puedo hacer? Primeramente, el 5 del denominador, que salga. Ese no me interesa. Ahora, lo que estoy haciendo es mantener 5x a la cuarta al lado del diferencial de x. Y este x a la cuarta va a multiplicar x a la sexta. X a la sexta por x a la cuarta es x a la décima. O también lo podemos escribir como x a la quinta al cuadrado. Ahora, ¿por qué estoy expresando de esta forma x a la quinta al cuadrado? Observen que aparece muchas veces x a la quinta. Miren, x a la quinta, x a la quinta, x a la quinta. Y para poder realizar un cambio de variable, es x a la décima. Lo estoy anotando como x a la quinta al cuadrado. ¿Por qué? ¿Tiene su derivada de x a la quinta para realizar un cambio de variable? Sí, vean. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Entonces, inicialmente puedo realizar un cambio de variable en x a la quinta para que la integral sea mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces, realizamos ese cambio de variable. El cambio de variable va a ser el siguiente. Va a ser u, que es igual a x a la quinta. Procedemos a diferenciar. Tenemos el diferencial de z igual a 5x a la cuarta, diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora? Pues reemplazamos en la ecuación 3. Reemplazamos, tenemos un quinto. X a la quinta es u, seno de x a la quinta, pero es u, más coseno de u sobre x a la quinta al cuadrado, pero x a la quinta es u, entonces tenemos u cuadrado. Y 5x a la cuarta por el diferencial de x es diferencial de u, ¿no es cierto? Esto lo tengo que corregir. Esto sería diferencial de u, nada más. Muy bien. Entonces, reemplazamos todo eso. Y observen que esta integral es, tal vez no será muy fácil de resolverla, pero ya está mucho más sencilla que la anterior, ¿no es cierto? Porque el argumento era mucho más complicado y todo eso. Muy bien. Ahora, esta parte es muy importante que atiendan, porque, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales a veces aparece así integrales un poco complicadas, ¿no es cierto? Que sí o sí hay que resolverlas por partes. Pero, ¿qué hacen los estudiantes, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales? Tratan de resolver por partes. Y, bueno, los que han aprendido bien,
logran hallar el resultado de la integral, pero ¿cuál es la desventaja? Que se tardan mucho, ¿sí? Y algunos, bueno, no logran, ¿no? Porque hay que tener buen ojo para poder resolver esta integral por el método de por partes. ¿Por qué puedo resolver por el método de por partes? Porque existe combinación de funciones. Vean, una función polinómica, trigonométrica. Aquí también hay una polinómica, ¿no es cierto? Habíamos indicado que el método de por partes se usa cuando hay combinación de funciones, ¿no es cierto? De distinto tipo. Pero vean, no es necesario hacer por el método de por partes si usamos de manera adecuada un cambio de variable. Y el cambio de variable va a ser el siguiente. Miren, aquí lo voy a hacer. En primer lugar, esto siempre hagan cuando tienen un cociente, como en este caso. Bien, este es un cociente. Aquí tengo u seno de u más coseno de u sobre u cuadrado. Pero este cambio siempre hagan cuando el denominador es cuadrático, ¿sí? Siempre cuando el denominador es cuadrático. En este caso, mi denominador es cuadrático. Tenemos u cuadrado. Perfecto. Entonces, mi cambio de variable siempre va a ser un cociente, por si acaso, donde el denominador va a ser u, en este caso. Entonces, vean, aquí estamos anotando u. Siempre va a ser u. Si fuera x al cuadrado, entonces va a ser x. Si fuera z cuadrado, entonces va a ser z mi denominador. ¿Sí? Hasta ahí perfecto. Ahora, arriba hay que buscar una función que satisfaga bueno, esta expresión al diferencial. ¿A qué me refiero? O sea, cosa de que tengo que buscar una función. Bueno, en este caso es coseno de u, ¿no es cierto? Pero en otros casos puede ser seno de u, tangente de u. Pero cosa de que tengo que diferenciar y me tienen que generar la misma expresión en el numerador. A ver, intentamos con coseno de u. A ver, aquí estoy anotando coseno de u. Vamos a diferenciar. ¿Cómo diferenciamos un cociente? Anotamos el denominador al cuadrado, que en este caso sería u cuadrado. Y diferenciando vamos a tener lo siguiente. La derivada del coseno de u es menos seno de u. Mantenemos u. Menos la derivada del coseno de u es, bueno, en este caso sería, la derivada de u sería 1. Y mantenemos el coseno. Y factorizamos el signo negativo, como pueden ver. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Aparece la misma expresión? Sí aparece la misma expresión. Vean, u seno de u más coseno de u sobre u cuadrado. Aparece la misma expresión. Pero el signo negativo, bueno, no aparece, ¿no? Pero el signo negativo saben que entra y sale de la integral. No hay mayor problema. Entonces, recordamos cómo se trabaja con este método. Cuando tengo un cociente y en el denominador existe una letra al cuadrado, entonces el cambio de variable va a ser siempre un cociente también. Va a ser un cociente. Y en el denominador anotamos la letra, pero ya no tiene que estar al cuadrado. En este caso, una nada más. Y en el numerador buscamos una función que satisfaga al derivar y tenemos que generar esta expresión nada más. Entonces, en este caso ha sido coseno de u. En otros casos puede ser tangente o seno, dependiendo a la integral que estemos resolviendo. Pero en este caso es suficiente con coseno. Muy bien. Vean que si reemplazamos en la ecuación 4 esta expresión, ya está resuelta la integral. Entonces reemplazamos en 4. Pero me falta el negativo, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos un negativo y vamos a tener lo siguiente. Todo esto, aquí es igual, es el diferencial de W. Entonces, diferencial de W y con el negativo. La integral de 1 va a ser W nada más. Entonces, tenemos menos un quinto por W más la constante 2. Ya está integrada la función. Han visto que no era necesario usar el método por partes para esta expresión. Por el método por partes, lo hubiéramos logrado, ¿no? Pero tal vez hubiéramos tenido que integrar 2 veces. Y si escogíamos mal las funciones, entonces, nuevamente, ¿no? Nos hubiéramos tardado. Bien, entonces ya tenemos esta función integrada, pero tenemos que volver del cambio de variable. El cambio de variable es W, que es igual al coseno de U sobre U. Entonces, acá. Ahora, esto también es muy importante al volver del cambio de variable. En algunos casos, vamos a requerir de 2 cambios de variable, o hasta de 3 o de 4 cambios de variable para resolver una integral, tal vez que es mucho más compleja. Pero no voy a estar evaluando uno por uno, por si acaso. No puedo estar evaluando, volviendo el cambio de variable uno por uno. Lo que se hace cuando tenemos varios cambios de variable es anotar todos los cambios de variable que hemos realizado, como en este caso. Vean, en este caso hemos trabajado con 2 cambios de variable, que eran los siguientes. El último era W, que es igual al coseno de U sobre U. Y el primero que hemos realizado es U, que es igual a X a la quinta. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, reemplazamos. Tenemos que llevar la función W en términos de X, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos. U es X a la quinta, entonces reemplazamos acá. Coseno de X a la quinta sobre X a la quinta. Entonces, ya tenemos a W en función de X. Podemos reemplazar en esta integral que hemos calculado, en menos un quinto de W por la constante 2. Entonces, reemplazamos. Desplazando vamos a tener esta expresión. Bueno, esto ya no deberíamos anotarlo, ¿no? Eso lo vamos a borrar. Esto lo borramos y
observen, W es, bueno, el resultado era menos un quinto de W. Y nosotros anotamos el menos un quinto. Menos un quinto. Y W es coseno de x a la quinta sobre x a la quinta. Coseno de x a la quinta sobre x a la quinta más una constante 2. Muy bien, ya tenemos las dos integrales resueltas. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en la ecuación 1. La ecuación 1 es esta, por si acaso. Miren, esta es la ecuación 1. La integral 1 menos la integral 2. Entonces tenemos que restar esas integrales. La integral 1 es esta expresión y la integral 2 es esta otra expresión. Entonces, reemplazando, vamos a tener 1 sobre 19x menos tangente de x a la 19 más coseno de x a la quinta sobre 5x a la quinta más una constante c. Ahora alguno se preguntará, ¿no? Aquí tenemos, observen, por ejemplo, para la integral 1, la constante 1 y para la integral 2, la constante 2. ¿Por qué estoy anotando una constante más c nada más? Porque si sumamos dos constantes distintas, genero otra constante, ¿no es cierto? Y a esa constante estoy llamando más c, por si acaso. Y ese sería el resultado. Bien. ¿Hasta ahí tuvieran alguna pregunta? Puedes realizarla, ¿no? Por si algo no se ha entendido. Ya, si no hay consultas, continuaremos. Vamos a ver un problemita más para este método. Vean lo siguiente, dice calcular la integral. En primer lugar, esta integral es, ya es con radicales, ¿no es cierto? O sea, tenemos x menos 1 sobre x más 1 por la raíz de x cubo más x cuadrado más x. Bueno, puede haber un método tal vez. Sí, puede haber un método que me resuelva esta integral por un cambio de variable. Pero habíamos indicado que todas las integrales se las pueden resolver por sustitución. Entonces, vamos a resolver esta integral también por sustitución. Vean, ¿qué hacemos primero? En primer lugar, siempre hay que formar, ¿no es cierto?, la derivada de una función para realizar el cambio de variables. ¿Qué podemos hacer? Miren, lo que voy a hacer es multiplicar en el numerador y en el denominador x más 1. Si multiplicamos x más 1, en el numerador vamos a tener x cuadrado menos 1, una diferencia de cuadrados. Y en el denominador tenemos x más 1 al cuadrado. Pero vean, ¿qué puedo hacer ahora? X más 1 al cuadrado lo puedo desarrollar como x cuadrado más 2x más 1. Muy bien, perfecto, está ahí. Pero eso no me ayuda mucho. Pero vean lo que voy a hacer ahora. Voy a dividir entre x al cuadrado. ¿Qué pasa si divido entre x al cuadrado? Miren, estoy dividiendo entre x al cuadrado. Y si divido entre x al cuadrado entre x al cuadrado es 1. 1 sobre x al cuadrado, se anota esa expresión. Y también va a afectar en esta expresión, ¿cierto? En esta expresión y en esta otra, vean. X al cuadrado, ¿cómo lo puedo anotar? Lo puedo anotar como x por x, ¿no es cierto? Una x que afecte a todo este factor. Y la otra x que ingrese al radical, pero va a entrar como x al cuadrado. Entonces, hasta ahí estoy teniendo algo, pero todavía no hay nada visible. Pero vean lo que voy a hacer. Esta x la voy a distribuir también en el denominador. Voy a tener x más 2 más 1 sobre x. Y lo mismo para este radical, lo voy a distribuir como x más 1 sobre x. Muy bien, entonces, ahora acá. Aquí tal vez ya puede haber algún cambio de variable. Vean lo que voy a hacer. Miren, voy a realizar un cambio de variable. Pero ¿dónde voy a realizar el cambio de variable? En este caso, la variable función que me está complicando un poco en la integración, porque si todos mis términos fueran polinomios, ya sería más sencillo, ¿no es cierto? Pero ese radical me está perjudicando. Entonces, decimos lo siguiente. Voy a realizar el cambio de variable en el radical. Entonces, z cuadrado es igual a x más 1 sobre x. ¿Por qué z cuadrado? Porque si realizo este cambio de variable, el radical se va a ir, se va a simplificar. Entonces, vean lo que sucede cuando diferenciamos. Diferenciamos y tenemos 2z diferencial de z igual. El diferencial de 1 es 1, el diferencial de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Ahora, ¿esto dónde aparece? Para poder realizar el cambio de variable, esto tiene que aparecer de forma obligatoria en la integral. Y vean que aparece, ¿no es cierto? 1 sobre x cuadrado. Entonces podemos reemplazar. Reemplazamos en esta ecuación. Pero al reemplazar, ya tiene que estar en función de z nada más, ¿no es cierto? La integral tiene que estar en términos de z. Entonces decimos 1 menos 1 sobre x al cuadrado, que es igual, es 2z por diferencial de z. 2z por diferencial de z. Ahora, en esta parte, vean, x más 1 sobre x. En función de z, ¿qué va a ser igual? Eso va a ser igual a z cuadrado menos 1. Si los reemplazo en esta ecuación, voy a tener z cuadrado más 1. Y reemplazamos también dentro de la integral z cuadrado. Y sabemos que el radical se va a ir con el exponente y me quedaría z nada más. Pero además de eso puedo seguir simplificando. Z
con z se va a ir y el 2 va a salir. Finalmente me queda la integral de 1 sobre z cuadrado más 1 diferencial de z. ¿Y esto es igual a qué? La integral de 1 sobre z cuadrado más 1 es 2 veces al cotangente de z. Y ya estaría resuelta la integral. Han visto que este problema se quiere de más habilidad, ¿no es cierto? Para poder reconocer el cambio de variable. Es muy importante, por eso que practican mucho esta parte. Pero tenemos que volver al cambio de variable. El cambio de variable era z cuadrado, que es igual a x más 1 sobre x. Entonces, despejamos z. Si despejo z, tenemos la raíz de x más 1 sobre x. Muy bien, entonces reemplazamos el integral nada más y vamos a tener 2 veces al cotangente de la raíz de x más 1 sobre x más una constante. Y esta sería la solución de la integral. Si quiero comprobar, tengo que derivar esta función y voy a llegar a la función que estoy integrando. Bien, eso sería, ¿no? La parte de integrales por sustitución. Han visto que hay varias formas, ¿no es cierto? Hemos visto 3 integrales, ¿no? Que se han podido resolver por ese método. No siempre es resolver por el método de por partes, o si no, otro método, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro método. Vamos a ver el método de integración por partes. Entonces, este método también es muy importante. La segunda integral también la podemos resolver por este método, ¿no? ¿Cuándo se usa este método? Este método se usa cuando tenemos combinación de funciones de distinto tipo. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Miren, aquí voy a anotar. Si tenemos, por ejemplo, integrales, bueno, y esas integrales están en función de funciones exponenciales con funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Puede ser coseno, tal vez seno, o tal vez tangente, ¿no? O tal vez otra función trigonométrica. Entonces, si existe esta combinación, o tal vez también puede haber polinomios, ¿no es cierto? Por ejemplo, un polinomio de grado n, digamos. Entonces, si existen combinaciones de este tipo de funciones, exponenciales, coseno, seno, tangente, o tal vez pueden ser inversas, entonces el método adecuado es por partes, ¿sí? Hay que resolverlo por partes. Muy bien, entonces, veamos lo siguiente. Entonces, ¿cómo resuelvo por el método de por partes? El método de por partes siempre me va a llevar a otra integral, ¿sí? Y esa integral a veces puede ser más sencilla o en algunos casos puede ser más complicada si no elegimos bien las funciones. Entonces, vean, aquí tenemos la integral que queremos resolver. Es esta. La integral es f de x por g de x. Una función la tenemos que elegir para derivar y la otra función la tenemos que elegir para integrar. Suponemos que f de x es la más sencilla de derivar o la que me conviene derivar. Entonces, anotamos u igual a f de x. ¿Qué hacemos? Tenemos que diferenciar. Vamos a tener diferencial de u igual a f' de x diferencial de x. f' de x es la derivada de f de x. Y esta otra función, que es g de x por el diferencial de x, la tenemos que integrar. Entonces decimos, el diferencial de b es igual a g de x diferencial de x, y esta la integramos. Entonces la integral del diferencial de b es b. La integral de g de x diferencial de x, aquí me faltaría, ¿no? Se va a mantener con la integral. Sería la integral de g de x diferencial de x. Bueno, algo me va a generar, ¿no? Esa integral. Muy bien, entonces una vez que hayamos hecho estos dos cambios y derivemos e integremos esta otra función, reemplazamos en esta fórmula. Tenemos que reemplazar en la siguiente fórmula. Esta fórmula hay que saberla de memoria, porque, bueno, siempre me van a generar este tipo de integrales, ¿no? La fórmula es u por b menos la integral de b por el diferencial de u, donde u es esta función que hemos elegido. B es la función que se ha integrado, ¿no es cierto? Menos la integral de b. Nuevamente aparece b, es la función que hemos integrado. Y el diferencial de u es la función que hemos diferenciado, ¿no? Que es u. Todo eso tenemos que reemplazar ahí y resolver esta otra integral. Ese es el método de por partes. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuándo puedo usar ese método? Les había explicado cuando existe combinación de funciones, ¿no? Funciones polinómicas con trigonométricas o logarítmicas. Siempre por partes. Vamos a ver ahora un problema básico, pero nos va a ayudar a nos va a ayudar a entender bien este método. Bien, a ver, es este el problema. Dice, ya, resolver la integral. Observen. En este caso es la integral de x más 1 al cubo por e a la menos x diferencial de x. En este caso, existe una combinación de funciones de distinto tipo. Observen que tenemos una función polinómica y una función exponencial. Entonces, tenemos que resolver por partes, ¿no es cierto? Podemos usar esta forma de resolver por partes y también hay otra forma, una forma alternativa que creo que es mucho más sencilla que esta para no estar anotando varias veces el signo integral y todo eso.
Pero ¿cuándo puedo usar eso? Cuando tenga estos casos. Aquí abajo creo que está. A ver, sí. Vean, cuando tenga estos casos, una función polinómica con la función exponencial, una función polinómica con una función coseno y una función polinómica con la función seno. Debo usar el siguiente método. ¿Y cuál es ese método? Es el siguiente. Primero debo elegir la función que en alguna derivada se va a hacer cero. Y sabemos que la única función que se puede hacer cero en una derivada es una función polinómica. La función trigonométrica y la función exponencial nunca se va a hacer cero al derivar. Entonces, elijo, ¿no?, la función polinómica que la voy a derivar y la función exponencial o la función trigonométrica la voy a integrar. Entonces, en este caso, vean, para x más 1 al cubo por e a la menos x, elijo x más 1 al cubo es la función polinómica. Entonces, esa la voy a anotar en esta columna. Vean, en esta columna. La anoto en esta parte. Y esa va a ser la que vamos a derivar. Ahora, la otra función que es la exponencial la anotamos en la derecha. Y esta es la función que vamos a integrar. ¿Qué hacemos ahora con la función polinómica? Derivamos. Derivamos x más 1 al cubo. Y eso es 3x más 1 al cuadrado. Derivamos 3x más 1 al cuadrado. Y eso es 6 por x más 1. Derivamos 6 por x más 1 y eso es 6. Y la derivada de 6 es 0. Observen que en un momento se hace 0, ¿no es cierto? Y lo dejamos hasta ahí. Ya no seguimos derivando, porque la derivada de 0 va a seguir siendo 0. En la otra columna procedemos a integrar. La integral de e a la menos x es menos e a la menos x. La integral de menos e a la menos x es e a la menos x. Y la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Y nuevamente, la integral de menos e a la menos x es e a la menos x. Ahora, solo integramos hasta la fila donde me genere el 0. Ya no voy a derivar más. Ya no voy a integrar más. Van a ver por qué. Una vez que tenga eso, alternamos signos. Miren, aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo, aquí es positivo, negativo, positivo, y así, intercalamos. Pero siempre se empieza con el signo positivo. Pero ¿qué hacemos ahora? Tenemos que multiplicar en forma diagonal, en forma de estas flechas, vean. Entonces, multiplico. X más 1 al cubo por menos e a la menos x. Con el signo positivo voy a anotar acá. Menos, por este signo, menos 3 por x más 1 al cuadrado por e a la menos x también debo anotar acá. Ahora, más por 6x más 1 por menos e a la menos x. Y también debo anotar eso acá. Y finalmente, menos 6 por e a la menos x. Y eso queda anotado acá. Menos 6 por e a la menos x. Y observen, si realizo esa operación con el 0, 0 por algo es 0. 0 por algo es 0. Entonces no necesito derivar más veces. Y finalmente esta sería la integral. Factorizando e a la menos x, como pueden ver. Entonces esta es una forma alterna, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos haciendo lo mismo que al usar las fórmulas U y diferencial de B. Pero es más práctico, yo diría, hacerse esta tabla y proceder a integrar de esta forma. ¿Eso cuándo puedo usar? Cuando tengo un polinomio por una función exponencial, cuando tengo un polinomio por una función coseno y cuando tengo un polinomio por la función seno. En esos casos puedo usar esta forma, ¿no?, de integración. Pero es mucho más sencilla, como han podido ver. Esta sería la respuesta entonces del integral. Vamos a ver otro problema. Este también es interesante. Este es un problema del ingeniero Cruz. Dice calcular la integral. Vean, tenemos x más seno de x sobre 1 más coseno de x. Y observen lo siguiente. En este caso existe la función polinómica y la función trigonométrica. Entonces puedo usar el método por partes. Pero antes voy a realizar unas pequeñas transformaciones para que sea mucho más sencillo. Bien, entonces vean lo siguiente. Dentro del seno tenemos x, pero eso lo puedo notar como 2 por x sobre 2, ¿cierto? Y puedo desarrollarlo como 2 veces el seno de x medios por coseno de x medios. Ahora, en esta x también, puedo multiplicar 2 y dividir 2. Estoy haciendo eso. Ahora, para esta otra parte, ¿qué puedo hacer? Miren, si estoy trabajando con ángulos medios, entonces este también que se vaya con ángulos medios. Y ahora recordarán, ¿no? Si tengo el coseno cuadrado de x, eso es igual al coseno doble de x sobre 2. Entonces estoy usando esa identidad nada más. Vean, 2 veces el coseno cuadrado de x medios sería a 1 más el coseno doble de x medios. Entonces, de esa forma puedo llevar a ángulo medio. Pero vean, todos ya están con ángulo medio. X sobre 2, x sobre 2, x sobre 2 y x sobre 2. Entonces, mi cambio de variable puede ser x sobre 2, un cambio inicial. Pero, ¿cuál es la derivada de x sobre 2? Diferenciando va a ser diferencial de x sobre 2. Entonces, divido un 2 y multiplico un 2. Realizo ese cambio de variable inicialmente. Entonces, el cambio de variable es x sobre 2. Diferenciando tenemos diferencial de z, que es igual al diferencial de x. Aquí sería x nada más. Ya no es z. Bien, entonces reemplazamos en la ecuación 1. Vean, x sobre 2 es z
Y anotamos, ¿no? Seno de z por coseno de z sobre coseno cuadrado de z diferencial de z. ¿Qué podemos hacer ahora? Mira, para que la integral sea más sencilla, voy a distribuir el coseno cuadrado de z a ambos sumandos. Entonces, ¿qué vamos a tener al primer sumando? Z por la secante cuadrado de z, porque va a subir el coseno. Ahora, para seno coseno de z, coseno con coseno se van y me quedaría tangente de z lo demás. Y observen lo siguiente, miren lo que pasa, lo que va a pasar. Esta integral la voy a llamar la integral 1. Esta integral no la voy a resolver, van a ver por qué. Porque se va a simplificar cuando trabajemos por partes. Entonces resolvemos la integral 1, que es igual a la integral de z por la secante cuadrado de z diferencial de z. Muy bien, entonces puedo usar la fórmula, ¿no? O también puedo usar la tabla, como les dije. Entonces, esta va a ser la tabla. Ahora, puedo usar la tabla cuando les había explicado cuando tengo una función polinómica por una función trigonométrica que tenga integral, ¿no es cierto? Entonces, derivamos la expresión z. La derivada de z es 1, la derivada de 1 es 0. Tenemos secante al cuadrado en la otra columna. La integral de secante al cuadrado, ¿qué es igual? Es la tangente. ¿Por qué la integral de la secante al cuadrado es la tangente? Porque la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces tengo que integrar una vez más la tangente. Y ya no integro, solamente anoto la integral de la tangente de z diferencial de z. ¿Qué hacemos ahora? Lo que sabemos. Intercalamos signos. Más, menos, más. Z por tangente de z. O sea, z por tangente de z. Menos, signo menos, 1 por la integral de la tangente de z diferencial de z. Más una constante 1. Muy bien. Lo voy a dejar así. ¿Por qué lo estoy dejando así? Porque voy a proceder a reemplazar en esta ecuación, en la ecuación 1. La ecuación 1 es igual a 2 veces la integral 1 más la integral de la tangente de z. Entonces reemplazamos. La integral 1 había sido, bueno, la integral i es igual a 2 veces la integral 1, que es z tangente de z, menos la integral de la tangente de z, más la tangente de z, me dice, ¿no? Entonces, revisamos, ¿miren? Más la tangente de z, dice. Entonces, estamos en lo correcto. Pero vean lo que pasa ahora. Estas integrales son iguales, pero de distinto signo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Las podemos simplificar. Han visto que no era necesario resolver esta otra integral, ¿no es cierto? Entonces, simplificando, ¿qué vamos a tener? 2 veces z la tangente de z, como pueden ver. Y finalmente, volvemos al cambio de variable. Z es igual a x medios. Reemplazando que z es igual a x medios, tenemos x por la tangente de x medios más la constante. Y esta sería la solución de la integral. En algunos casos han visto que hay necesidad de transformar, ¿no es cierto?, la función para poder trabajar de forma adecuada. Bien, ese sería el método, entonces, por partes. Vamos a ver otro ejemplo del método de por partes. También les había explicado que este método se puede usar cuando tenemos funciones polinómicas o algebraicas con funciones trigonométricas inversas. Entonces, siempre se hace esto. Cuando tenemos una función trigonométrica inversa y una función algebraica, siempre hay que derivar la función trigonométrica inversa, porque esa función trigonométrica inversa al derivar siempre me genera funciones algebraicas. Entonces, veamos la siguiente integral. Dice arco cosecante de la raíz de x más 2 sobre x menos 2 sobre x más 3 a la 3 medios. Entonces, como les dije, ¿no? Como esta es la función trigonométrica inversa, esta la voy a diferenciar. Entonces, esta la voy a diferenciar. Y el resto la tengo que integrar. Entonces, el resto, ¿cuál sería? 1 sobre x más 3 a la 3 medios por diferencial de x, que está acá. Entonces, diferenciamos todo esto. Diferenciando, me he generado todo esto. Algo sencillo. Diferencial de x sobre x más 2 sobre x menos 2. Aquí hay que usar bueno, lo que sabemos, ¿no? De derivadas, de la cadena y todo eso. Y derivamos esta otra expresión. Esta expresión no está complicada de integrar, ¿no es cierto? Aquí tenemos x más 3 a la menos 3 medios, ¿no? Y si quiero integrar eso, sería x más 3 a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Es una integral inmediata y me genera menos 2 por 1 sobre raíz de x más 3. ¿Qué hacemos ahora? Usamos la fórmula. La fórmula me dice u por b menos la integral de b por el diferencial de u. U es esta expresión. U es esta expresión, arco cosecante. Y b es esta otra expresión, menos 2 sobre la raíz. Entonces, tenemos eso. Menos la integral por b diferencial de u. La integral de b. B es todo esto. El signo negativo sale. Menos por menos, más. 1 sobre raíz de x más 3 por el diferencial de u. El diferencial de u es diferencial de x sobre x menos 2 por raíz de x menos 2. Menos 2. Diferencial de x sobre x más 2 por la raíz de x menos 2. Bien. Y observen que me ha generado esta otra integral. Entonces tenemos que resolver esta integral ahora. 1 sobre x más 2 por la raíz de x cuadrado más x menos 6. Ahora, en este caso, observen.
Tal vez el cambio de variable es muy complicado de generarlo, ¿no? Pero les voy a dar cuál es la maña para este tipo de integrales. Aquí lo vamos a anotar en un apartado. Vean lo siguiente. Si tengo integrales de este tipo, si tengo, por ejemplo, ax más b, y aquí tengo cx al cuadrado más dx más c. Entonces, cuando vean un integral de este tipo, estas integrales, por si acaso, siempre son recurrentes. Cuando tengamos un integral 1 sobre ax más b, o sea, esto siempre tiene que ser un polinomio de grado 1, ax más b, por la raíz cuadrada. Este cambio que vamos a usar solamente funciona para la raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado. ¿Cuál es el cambio de variable? Es el cambio inverso. Entonces, el cambio de variable va a ser igual a t, que es igual a, un momento, va a ser t, que es igual a 1 sobre todo este polinomio de grado 1. ¿Sí? Ese es mi cambio de variable para ese tipo de integrales. Ese tipo de integrales siempre aparece, por si acaso. Hay que saber de memoria el cambio de variable. Pero ¿cuándo funciona este cambio de variable? Cuando en el numerador solamente tengo 1. Y acá tengo un polinomio de grado 1 que está multiplicando a la raíz cuadrada. Siempre tiene que ser raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado. Entonces, en este caso, uso el cambio inverso, que es igual a t igual a 1 sobre ax más b. Bueno, en este caso es ax más b completo, ¿no? En algunos casos puede ser 2x, puede ser 3x o x nada más. Entonces realizamos ese cambio de variable, como les dije. Esto lo voy a remarcar para que no se confunda. Entonces, usamos ese cambio. Ahora veamos la integral que queremos resolver. A ver, la integral que quiero resolver es esta. Es 1 sobre x más 2 por la raíz de x cuadrado más x menos 6. ¿Pertenece a este caso? Sí pertenece, ¿no es cierto? Aquí está el polinomio de grado 1. Aquí está la raíz cuadrada con argumento de polinomio de grado 2. Entonces, mi cambio de variable puede ser este. Observe, puede ser t sobre 1 sobre ax más b. Pero en este caso estoy anotando x más 2 igual a 1 sobre t. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si t lo pasamos a multiplicar, tenemos t igual a 1 sobre x más 2. Es lo mismo. Pero ¿por qué estoy anotando esto? Para poder diferenciar de forma más sencilla, ¿no es cierto? Entonces, diferenciamos. Diferenciando vamos a tener de diferencial de x igual a menos 1 sobre t cuadrado diferencial de t. Reemplazamos sobre la integral. Vean. X más 2 aquí es igual, es 1 sobre t segundo el cambio. Y donde aparezca x, reemplazamos 1 sobre t menos 2. Reemplazamos en todo el argumento. Y el diferencial de x es menos 1 sobre t cuadrado diferencial de t. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que simplificar. Y al simplificar en este tipo de integrales, siempre me va a generar una expresión de esta forma nada más. O sea, 1 sobre la raíz de un polinomio de grado 2. Siempre me genera una integral de ese tipo. Y bien, ¿qué hacemos ahora? Como no sabemos todavía el método de sustitución trigonométrica, podemos resolver por tablas. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es completar cuadrados siempre en el radical, ¿no? Si no sabemos algún método y queremos hacerlo por tablas, completamos cuadrados dentro del radical y vamos a tener 5 octavos al cuadrado menos t más 3 octavos al cuadrado. Y por tablas esto va a ser el arco tangente. Entonces va a ser menos 1/2 arcoseno de t más 3 octavos sobre 5 octavos. Esto por tablas, por si acaso. Es integral también tienen que saberlo, porque es muy recurrente. Cuando tenemos la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Y finalmente volvemos al cambio de variable. T es igual a 1 sobre x más 2. Entonces, reemplazando, vamos a tener esta expresión. Integral 1 es igual a menos 1/2 al coseno de 3x más 14 sobre 5x más 10 más la constante 1. Finalmente, reemplazamos en la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Aquí involucra la integral 1. Reemplazamos y simplificando un poco me va a generar esta última expresión. Esta sería entonces la solución del integral. Bueno, eso no, para la parte de integrales por partes. Vamos a ver un método más. El método de sustitución trigonométrica. Ya, ¿cuándo puedo usar la sustitución trigonométrica? Aquí vamos a anotar. Uso la sustitución trigonométrica en 3 casos. Si tengo integrales de este tipo. Si tengo integrales con funciones de esta forma. Si tengo, por ejemplo, x al cuadrado más a cuadrado. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? El cambio de variable es el siguiente. Va a ser x
igual a A por la tangente de tita. Ese es el primer caso. El siguiente caso es cuando tengo, bueno, no lo puedo tener con radicales, ¿no? Porque en algunos casos se puede usar este método sin radicales, pero generalmente se lo usa cuando tenemos radicales. El siguiente caso es cuando tengo x cuadrado menos a cuadrado. El cambio de variable va a ser a por la secante de tita. El último caso es el siguiente. Cuando tenemos a cuadrado menos x al cuadrado. Cuando tenga este caso, el cambio de variable va a ser seno de tita. Bueno, entonces el método de sustitución trigonométrica simplemente hay que usarlo en estos tres casos. Vamos a volverlos a repasar. ¿Cuándo uso ese método? Cuando tengo un integral y esta está en función de x cuadrado más a cuadrado. El cambio de variable va a ser x igual a a por la tangente de tita. Cuando tenga x cuadrado menos a cuadrado, el cambio de variable es x igual a por la secante de tita. Y cuando tenga a cuadrado menos x al cuadrado, el cambio de variable es x igual a por el seno de tita. Entonces, en esos tres casos puedo usar la sustitución trigonométrica. Veamos el siguiente problema. A ver, dice resolver esta integral. Pero vean, ¿puedo usar directamente la sustitución trigonométrica? No puedo. Lo que puedo hacer es tal vez completar cuadrados. Entonces, completo cuadrados en el numerador y en el denominador. Vean lo siguiente. Si completo cuadrados en el numerador, tengo 3 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado. Y si completo cuadrados en el denominador, voy a tener x más 2 al cuadrado. Y vean, se repite, ¿no? X más 2 y x más 2. Eso es bueno, porque puedo realizar un solo cambio de variable. Ahora, ¿puedo usar la sustitución trigonométrica? Sí puedo. Entonces, en este caso, me conviene realizar en el numerador, porque en el numerador me está generando uno de estos casos, vean. En este caso sería el tercer caso, cuando tengo una constante al cuadrado menos x al cuadrado. Pero no siempre puede ser x. Aquí adentro puede estar sumando o restando una constante, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta bien. Entonces, voy a usar el tercer caso. ¿Y cuál es el cambio? Va a ser x más 2 igual a la constante, en este caso es 3, y por el seno de tita. Ese es el cambio de variable. Entonces voy a diferenciar. Diferenciando tenemos diferencial de x, que es igual a 3 coseno de tita, diferencial de tita. Reemplazamos el integral. Reemplazando. X más 2 es 3 seno de tita y va a estar elevado al cuadrado. X más 2 es, aquí también, tenemos 3 por el seno de tita y reemplazamos. Y va a estar elevado al cuadrado. Diferencial de x, aquí es igual. Es 3 veces el coseno de tita por el diferencial de tita. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que simplificar. Vean. Aquí tenemos 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces va a salir ese 3. Bueno, no. Vean, se va a simplificar. 3 al cuadrado con 3 al cuadrado del denominador se simplifican. Este 3 es el que sale. Sale ese 3. Me va a quedar 1 menos seno cuadrado sobre seno cuadrado de tita, coseno de tita. Pero 1 menos seno cuadrado de tita es igual a coseno cuadrado. Entonces, el radical con el cuadrado se va. Y lo propio para esta otra función trigonométrica, que está al cuadrado. El radical con el cuadrado se va. Me va a quedar coseno por coseno. Y eso es coseno al cuadrado sobre seno. Y observen que esta integral es más sencilla. ¿Cómo puedo resolver esta integral? Vean lo que voy a hacer. Coseno al cuadrado, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como 1 menos seno al cuadrado. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sucede si ese seno lo distribuyo? Voy a tener cosecante de tita menos seno de tita nada más. Y la integral se distribuye a estos dos sumandos. Y observen, estas integrales ya son sencillas. Por tablas nada más puedo resolverlas. La integral de la cosecante que sabe la de memoria. Y también de la secante. Siempre van a ser. En ecuaciones diferenciales, por ejemplo, esas integrales son muy recurrentes. Entonces, la integral de la cosecante de tita es el logaritmo de, bueno, menos el logaritmo de cosecante más cotangente de tita. Eso pueden encontrarlo también en tablas, ¿no? Y la integral del seno es el menos coseno. Menos por menos, más, ¿no es cierto? Y anotamos ese 3. Muy bien, observen que ya está integrada la función, pero tenemos que regresar a la variable original. ¿Y cómo volvemos a la variable original? Recordamos el cambio de variable. El cambio de variable es x más 2 igual a 3 veces seno de tita. Existen varias formas de volver el cambio de variable, pero la más recomendable es dibujar un triángulo. ¿Pero cómo dibujamos el triángulo? Vamos a hacer lo siguiente. Siempre tenemos que despejar la función trigonométrica. En este caso despejamos seno de tita. Si despejo seno de tita, esto es igual a x más 2 sobre 3. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Necesito cosecante de tita. Si lo llevo a la menos 1, tengo cosecante de tita, ¿no es cierto? Y eso es 3 sobre x más 2. Entonces ya lo puedo reemplazar ahí. ¿Qué me faltaría? La cotangente y el coseno me faltaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. De lo que les dije. Aquí tenemos, aquí lo voy a bajar. Aquí tenemos, vean, tenemos lo que les dije. Seno de tita
igual a x más 2 sobre 3. Puedo dibujar un triángulo con esta información. El ángulo va a ser tita. El seno, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es x más 2. La hipotenusa es 3. El cateto adyacente va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Con esta información, ¿puedo calcular el coseno? Sí, puedo calcular el coseno. El coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería 3. Y el cateto adyacente ya lo conocemos. Una vez que tenga eso, también puedo calcular la cotangente, ¿no es cierto? Y la cotangente es esta expresión. La cotangente proviene de la división de coseno y seno. O sea, esto lo divido entre el seno. Y ya tengo. Una vez que tenga todos esos datos, reemplazamos. Porque ya tenemos la cotangente y el coseno. Reemplazamos en la ecuación 1 y, bueno, esta sería, ¿no? La expresión ya reemplazada en términos de la variable original. Podemos simplificar y esta sería la expresión. Observen que de esa forma se puede resolver este ejercicio. Vamos a ver un problema más de esa parte. Tenemos la siguiente integral. Tenemos la raíz de ax menos x al cuadrado. Bien, en esta integral es obligatorio realizar una sustitución trigonométrica porque fuera del integral no existe ninguna variable ni nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un polinomio de segundo grado dentro de un radical, siempre tenemos que completar cuadrados. Y completando cuadrados tenemos a sobre 2 al cuadrado menos x menos a sobre 2 al cuadrado. ¿Puedo realizar una sustitución trigonométrica? Sí, es el tercer caso que hemos visto. Porque aquí tengo una constante al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces el cambio de variable sería con el seno. Va a ser x menos a sobre 2 igual a sobre 2 por el seno de tita. Diferenciamos y tenemos diferencial de x que es igual a sobre 2 coseno de tita diferencial de tita. Reemplazamos. Vamos a tener x menos a sobre 2 que es igual a sobre 2 por el seno de tita. Muy bien, vamos a simplificar. Vean, a sobre 2 va a salir el radical como a sobre 2, ¿no es cierto? Y 1 menos seno cuadrado de tita es coseno cuadrado, pero el radical con el exponente se van a ir. Solo tenemos coseno de tita. Muy bien. Y multiplicamos por ese otro coseno. Entonces me quedaría coseno cuadrado de tita nada más. Ahora, habíamos indicado que hay una identidad que se usa mucho y son las identidades de linealización para el seno y el coseno. ¿Cuándo uso esas identidades? Cuando el coseno está elevado al cuadrado o a la sexta o a la octava, ¿no es cierto? En este caso, puedo usar lo siguiente. Coseno al cuadrado de tita, ¿qué va a ser igual? A 1 más el coseno doble de tita sobre 2. Va a ser eso. Entonces, este 2 puede salir. Y voy a tener a sobre 8. Entonces, me va a quedar 1 más el coseno doble de tita. Y ya son integrales inmediatas. La integral de 1 va a ser tita nada más. La integral del coseno doble de tita va a ser 1 medio del seno doble de tita. Y entonces puedo volver del cambio de variable. El cambio de variable es x menos a sobre 2 igual a sobre 2 por el seno de tita. Puedo despejar el seno de tita, vean. Pero a mí me piden tita nada más, ¿no? Entonces este seno va a pasar como función inversa, teniendo al coseno de 2x menos a sobre a. Ya puedo reemplazar en tita. Pero me falta el seno doble de tita. Vamos a formar un triángulo para generar seno doble de tita. Seno de tita es igual a 2x menos a sobre a. Entonces, el cateto opuesto es 2x menos a y la hipotenusa es a. El cateto adyacente es 2 por la raíz de ax menos x al cuadrado. Con esta información puedo calcular el seno doble de tita. ¿Cómo? El seno doble de tita es 2 veces el seno de tita por el coseno de tita. Tengo el seno doble de tita. Lo que me faltaría es el coseno doble de tita. Pero el coseno doble de tita es cateto adyacente sobre a. Entonces reemplazamos en la fórmula y generamos el seno doble de tita. Es esta la expresión. Una vez que tengamos eso, reemplazamos en la ecuación 1. Tita es la coseno de 2x menos a sobre a. Y el seno doble de tita es toda esta expresión. Reemplazamos y podemos simplificar un poco más. Y esta sería la solución del ejercicio. Bien, eso sería entonces, ¿no? En cuanto a sustitución trigonométrica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre alguno de los métodos que hemos visto? Ya, creo que no tienen dudas, ¿no? Pero por si acaso, Todo bien, sí. dime. No, todo bien. Ah, ya. Bueno, por si acaso voy a subir, ¿no? Este PDF, bueno, en PDF lo voy a subir este archivo para que vean. Y también el video, ¿no? Por si alguna parte no han entendido. Vamos a ver un ejercicio más, ¿sí? Con eso vamos a terminar. Vamos a ver ahora el método de fracciones parciales. Este problema es de un examen también, del verano 2017, pero es bien interesante. Seguramente ya deben saber los conceptos de fracciones parciales, pero vamos a recordarlos acá.
En este caso, vean, tengo la integral que es igual a la integral de 1 sobre 1 más e a la x medios más e a la x tercios más e a la x sexta. Bien, ¿qué puedo hacer en un principio? En un principio voy a hacer lo siguiente. Esta integral está como que un poco complicada, ¿no es cierto? Pero vean lo que voy a hacer. Bueno, estas fracciones las voy a transformar en radicales. Y esto puede ser la raíz de e a la x, la raíz de cúbica de x y la raíz sexta de x. Va a ser eso. Entonces, aparte de eso, tengo que saber algo, ¿no es cierto? La derivada de e a la x va a seguir siendo e a la x. Y si quiero realizar un cambio de variable en e a la x, siempre tiene que estar arriba la derivada. Nunca tiene que estar en el denominador. Entonces, si la derivada de e a la x es e a la x, esa e a la x tiene que estar en el numerador. Y la tenemos ahí, ¿no? Por eso estoy multiplicando e a la x y e a la x. Entonces, puedo realizar acá un cambio de variable. Ahora, ¿cuál será el cambio de variable adecuado? Aquí hay un artificio muy importante. Cuando tengo, y no solamente esto funciona para funciones exponenciales, pues esto funciona cuando tengo una misma función con distintos radicales. Vean, aquí tengo la misma función, e a la x, e a la x, e a la x, pero con distintos radicales. Aquí raíz sexta, raíz cúbica y raíz cuadrada. ¿Qué se hace en esos casos? Mi cambio de variable va a ser z a la n igual a esa misma función, en este caso es e a la x. Pero n a qué es igual? N es igual al mínimo común múltiplo de los índices, de los radicales. En este caso, ¿cuáles son los índices? Son 2, 3 y 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? De 2, 3 y 6 va a ser 6 nada más, ¿no? Entonces, n va a ser igual a 6. Reemplazamos, entonces, en esta parte. Entonces, z a la sexta es igual a e a la x. Este cambio, ¿en qué me ayuda? Este cambio me ayuda a eliminar todos los radicales, por si acaso, ¿sí? Entonces, realizamos el cambio de variable. ¿Qué vamos a tener? Diferenciando 6x a la quinta diferencial de z igual a e a la x diferencial de x. Reemplazamos en la ecuación 1. Reemplazamos en 1 y vean lo que vamos a tener. 1 y e a la x es igual a x a la sexta. Anotamos donde aparece e a la x. Aparecen todas esas partes, ¿no? Y vamos a reemplazar. E a la x diferencial de x es 6x a la quinta diferencial de z. 6z a la quinta por diferencial de z. Simplificamos, vean. 6 entre 2 es 3. 6 entre 3 es 2. Y 6 entre 6 es 1. Y me ha quedado algo más sencillo, ¿no es cierto? Me ha quedado un cociente de polinomios. Ya. Ahora, ¿qué método debería aplicar en esta parte? En esta parte tengo que aplicar fracciones parciales. ¿Cuándo se aplica fracciones parciales? Aquí vamos a recordar. Cuando tenga, en este caso, vean. Aquí van a ver. Si tengo un polinomio de grado m, vamos a decir. Un polinomio de grado m. Y en el denominador tengo un polinomio de grado n. Ya, entonces tenemos, las fracciones parciales se usan cuando hay división entre polinomios, nada más, ¿sí? Ya, entonces, vamos a reconocer 3 casos nada más para las fracciones parciales, para cociente de polinomios. El primer caso, ¿cuál va a ser? El primer caso es el siguiente. Cuando, ya, vamos a hablar de grados, ¿sí? Si el grado de el polinomio de grado m, si el grado del polinomio m es mayor al grado del polinomio n, ¿qué se debe hacer? Si tenemos este caso, si el grado del polinomio m es mayor al polinomio del grado n, se debe dividir los polinomios, ¿sí? Hay que dividir. La división algebraica que conocemos, ¿no? Ahora, si el grado del polinomio m es igual al grado del polinomio n, también hay que dividir, como sabemos. En esos dos casos hay que hacer eso. Cuando el grado del polinomio del numerador es mayor al del denominador, se divide. Y si ambos grados son iguales, también hay que dividir. Pero si tenemos otro caso, si el grado del polinomio m es menor al grado del polinomio n, hay que llevar a fracciones parciales. ¿Sí? Hay que llevar a fracciones parciales. Entonces, esto lo voy a remarcar para que quede claro, ¿no? Ahí. Entonces, eso es muy importante. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces, veamos cuál es nuestro caso. Vean, aquí tengo un polinomio. ¿De qué grado? Es una constante. Polinomio de grado 0, ¿no es cierto? Y aquí, mi polinomio ¿de qué grado será? Va a ser de grado 4, porque si multiplico z cubo por z, es z a la cuarta. Entonces,
el grado del polinomio del numerador es 0 y el del denominador es 4. Entonces estaríamos en este caso, en el tercer caso, cuando el grado del polinomio m es menor al grado del polinomio del denominador. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo usar fracciones parciales. En este caso, es usar fracciones parciales. Entonces, ¿qué se hace para realizar fracciones parciales? Tenemos que factorizar al máximo el denominador. Entonces, factorizamos al máximo. Miren, puedo factorizar z cuadrado de estos dos términos y agrupar 1 más z, como pueden ver. Y el factor común es z más 1. Y factorizando me quedaría 1 sobre z más 1 por z cuadrado más 1 por z. Siempre hay que factorizar al máximo. ¿Cuál es el siguiente paso? Agarramos la fracción y veo cuántos factores tiene. Tiene 3 factores. Z más 1, el primer factor, el segundo factor es z cuadrado más 1 y el tercer factor es z. Entonces, significa que vamos a tener 3 fracciones y cada fracción va a tener como denominador a cada factor. En este caso, z más 1, el otro denominador va a ser z cuadrado más 1 y el último denominador es z. Ahora, arriba, ¿qué hay que hacer? Arriba se anota un polinomio reducido en un grado respecto al denominador. Si el grado del denominador en este caso es z más 1, arriba una constante nada más. Ahora, en este caso, el grado del denominador es cuadrático. Entonces, arriba voy a tener un polinomio de grado 1, que sería bz más c, un polinomio de grado 1. Y lo propio para esta otra fracción. Si aquí es de grado 1, arriba una constante nada más. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que calcular a, b, c y d. Pero ¿cómo calculamos esos términos? Realizando o generando una identidad. ¿Cómo generamos la identidad? En la fracción original tenemos que eliminar el denominador. ¿Cómo eliminamos este denominador? Multiplicando por el mismo denominador toda la fracción. Entonces multiplicamos por todo eso y me va a generar 1 nada más en este primer miembro. Y todo esto se va a multiplicar estos 3 miembros, ¿no es cierto? Esos 3 sumandos, perdón. Y generamos toda esa expresión. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que llevar a un polinomio. En este caso, el de mayor grado va a ser un polinomio de grado 3. Entonces, observen, estoy llevando al polinomio de esta forma. Factorizando tengo a más b más d por z al cubo, más b más c más d por z al cuadrado, más a más c más d por z más d. Hay que llevar siempre al polinomio correspondiente. En este caso es un polinomio de grado 3. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que comparar nada más. Vean, en el primer miembro, ¿cuál sería el coeficiente de z cubo? Va a ser 0, ¿no? Porque 0 por z cubo es 0. Entonces, 0 es igual a el coeficiente de z cubo del segundo miembro. Entonces, 0 es igual a más b más d. Lo mismo para el coeficiente de z cuadrado. En el primer miembro no hay z cuadrado, pero se toma en cuenta que es 0. Y el coeficiente del segundo miembro es b más c más d. Ahora, en el primer miembro, el coeficiente de z es 0. En el segundo miembro es a más c más d. Y finalmente, en el primer miembro tenemos una constante que es 1. Y en el segundo miembro la constante es d nada más. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el sistema. En este caso es un sistema 4x4. Tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. No es complicado este sistema, ¿no? Y me va a generar estas constantes. Una vez que tengamos las constantes, reemplazamos en la fracción. A es igual a menos 1 medio. B es igual a menos 1 medio z. C es menos 1 medio. Y D es igual a 1. Y observen que ya hemos generado las fracciones parciales que deseamos. Una vez que tengamos la expresión en fracciones parciales, tenemos que distribuir en la integral. Vean. Bueno, tenemos que reemplazar en la integral. Esta va a ser la integral, ya con la fracción parcial. Y vean que las expresiones ya son sencillas. Aquí tenemos 1 sobre z, que es esta expresión. Aquí tenemos menos 1 medio de z más 1, que es esta otra. Y esta otra la puedo desglosar, vean. Menos 1 medio sobre z cuadrado más 1, que la estoy anotando acá. Y la otra también la puedo anotar acá. Menos 1 medio de z sobre z cuadrado más 1. Pero en esta voy a hacer un arreglo. Voy a multiplicar 2 y dividir 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 más z cuadrado es 2z y va a ser una integral inmediata. Y todas van a ser inmediatas, vean. Voy a tener la integral de 1 sobre z, que es el logaritmo de z, la integral de 1 sobre z más 1, que es el logaritmo de z más 1, la integral de 1 sobre 1 más z cuadrado, que es arcotangente de z. Y como les dije, haciendo el arreglo de esta, ¿cuál sería la integral? Va a ser logaritmo de 1 más z cuadrado, porque arriba su derivada es 2 veces z. Y de esa forma ya estaría integrada la función. Ahora, esto es también muy importante. Cuando estamos resolviendo una integral por fracciones parciales, las únicas funciones que al integrar, que me tienen que aparecer al integrar, tienen que ser logaritmo y arcotangente nada más. No pueden aparecer otras funciones. Y se cumple, vean. Me ha aparecido puras funciones logarítmicas y una con arcotangente también. Bien, esta sería entonces ya resuelta la integral. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar, vean. Podemos usar propiedades logarítmicas y podemos llevar un solo logaritmo, ¿no es cierto? Y finalmente el cambio de variable. Mi cambio de variable era z, que es igual a e a la x sextos.
Reemplazamos entonces en esta integral y esta sería, ¿no? La expresión ya integrada con el cambio de variable. Bien, eso sería entonces el método de fracciones parciales. Ahora, también les voy a enseñar algo muy importante. Eh, Han debido practicar seguramente ya este método, ¿no? Y han visto que es moroso, ¿no es cierto? Más que todo al calcular las constantes de las fracciones parciales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puede haber una forma, y esto es usando un programa, ¿no es cierto? Eh, y es, bueno, con eso pueden comprobar tal vez, ¿no? Si han calculado bien las constantes. Entonces, es un programa en línea. Vean lo siguiente. Vamos a entrar a un programa que se llama Wolfram. Bueno, de hecho les he pasado la aplicación, ¿no es cierto? La aplicación de Wolfram. Pero también lo pueden encontrar en internet. Entonces, ¿qué pueden hacer? Miren, vamos a llevar a esta misma fracción parcial, a esta misma fracción en fracciones parciales. La fracción es 1, vamos a anotar esa fracción. Bueno, primero podemos anotar part, part fractions, ¿no? Fracciones parciales. Part frac. Part frac. Ya. Ahora anotamos la expresión que queremos llevar a fracciones parciales. En este caso es 1 sobre, aquí vamos a anotar. Es 1 sobre z más 1, z más 1 multiplicado por z cuadrado más 1, z cuadrado más 1, todo por z. Entonces, esa es la fracción. Y vean que este programa lo va a llevar rápidamente a fracciones parciales. Esta es la fracción que quiero transformarla, ¿no es cierto? En fracciones parciales. Y vean, ya la he transformado, ¿no es cierto? A menos z menos 1 sobre 2 por z cuadrado más 1 sobre z menos 1 medio de z más 1. ¿Han visto? Que me ha generado los mismos valores. Es esa misma expresión. Entonces, con eso también pueden ayudarse, ¿no es cierto? A poder comprobar tal vez. Y también puede integrar, vean. Si quiero integrar esta función, integrate, nada más pongo. Integrate. Y van a ver que la función también me lo estoy integrando. Pueden comprobar, ¿no? Si quieren derivar también, derivate. Y observen que la expresión me lo está derivando. Y no solamente para esta función, puede derivar o integrar otra función. Por ejemplo, esta integral que es muy famosa, han debido ver. La tangente de x en raíz, ¿no es cierto? Bueno, a ver, 1 medio, ¿no? Vean, la raíz de la tangente, si queremos integrar. Esta integral es muy famosa. Entonces, ese sería el resultado, ¿no? Entonces, esto les sirve, ¿no? Para poder, tal vez, comprobar algún problema que hayan resuelto bien, ¿no? O si tienen alguna duda. Bien. Eso, ¿no? ¿Alguien tuviera alguna duda? Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Todo bien, Auxi. No, sí. Ya, entonces, con eso terminamos, ¿sí? Bien, entonces.